Bienvenidos todos, buenas tardes. Esta es la sesión número 6 del programa que hemos diseñado para ustedes, nuestros clientes, nuestros amigos, respecto a un tema en el que no estamos muy acostumbrados a conocer o a ver el control interno con el poder que tiene para hacer crecer a la empresa. Por eso le hemos llamado subamos de nivel y apliquemos el control interno, el poder del control interno en la pyme. Y hoy estamos viendo ya la sexta entrega de de este temario que hicimos, donde se van a integrar ya conceptos que hemos visto en los anteriores y que pueden ustedes también consultar en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube o Betus, sobre el tema de la relación del gobierno corporativo y la efectividad del control interno. ¿Cómo poder utilizar esto para hacer crecer nuestra empresa? Hemos visto ya una serie de temas desde los controles blandos, controles duros, de algunos controles manuales, controles automáticos, entre otros temas que ahorita precisamente Alejandro, nuestro socio del área de consultoría, es el que nos va a empezar a llevar sobre este tema y concluir precisamente con este grupo de sesiones que hemos tenido de control interno. Entonces, Alejandro, te dejamos la voz. Sí, muchas gracias, Toño. Buenas tardes a todos. Sí, esta parte pues viene siendo la que conjuga todos los temas que hemos estado viendo de control interno, como mencionaba Toño, desde todo el tema de los riesgos, la mitigación, cómo establecer el área de control interno, controles, los distintos tipos de controles, etcétera. Viene una parte muy, muy importante que a veces también en las empresas, sobre todo en las pymes, a veces o comienzan un poco tarde en establecer una estructura fuerte de gobierno corporativo, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Eh, eh, Traigo mucho material. Voy a tratar al principio irme un poquito rápido porque al final podemos platicar de algunos ejemplos específicos, unos casos de éxito, otros casos en donde pues no les fue muy bien a las empresas, precisamente por tener o un deficiente o incompleto gobierno corporativo, y otros casos de éxito en donde tuvieron muy buen gobierno corporativo, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué es el gobierno corporativo? Pues viene siendo básicamente una estructura, un sistema de prácticas, procesos, reglas que se utilizan para dirigir y para controlar una empresa, ¿no? Eh, eh, Ahorita vamos a platicar de quiénes forman o cuáles son los grupos que forman comúnmente un gobierno corporativo sólido, cómo deben de estar estructurados, quiénes forman parte, cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que deben de ir entregando, ¿no? Pero primero la importancia de un gobierno corporativo. Bueno, la importancia primordial es protege a los accionistas, ¿no? A los dueños. Les da tranquilidad porque un buen gobierno corporativo hace que exista solidez y estructura en los procesos, en el organigrama, en los entregables, en la alineación a los objetivos de la empresa. Todo esto trae una satisfacción y una protección a los accionistas. Gestión de riesgos y controles. La importancia es precisamente que este gobierno corporativo es quien, todos esos temas que vimos en las sesiones anteriores, el gobierno corporativo los gestiona, los controla, los monitorea, va viendo cómo se va avanzando, va viendo qué tan sólida está la empresa y empieza a detectar áreas de oportunidad, incluso en el seguimiento que se le está dando al área de control interno. Mejora el desempeño, evidentemente, porque como está tratando o es la estructura o las estructuras que alinean toda la estrategia de las áreas y las responsabilidades de las distintas direcciones hacia los objetivos, hacia la misión, la visión
y los objetivos generales de la empresa, esto mejora el desempeño integral. Y importancia en empresas familiares, por lo mismo que les platicaba, estos son, las empresas familiares tienen algunos desafíos únicos en donde tiene mucha importancia aquí un buen gobierno corporativo para ver todo el tema de sucesión, para ver todo el tema de cómo poder balancear lo que es un gobierno mediante integrantes de la familia combinado con integrantes independientes, ¿no? Direcciones que no son parte de la familia y que conjuntamente puedan estar llevando un gobierno corporativo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y cómo se puede llevar a cabo esto. ¿Quiénes son los que comúnmente forman parte de un gobierno corporativo? Bueno, tenemos la asamblea de accionistas, que como les digo, son prácticamente los dueños, que son los que crean o pueden modificar los estatutos de la empresa, eligen al consejo de administración, bueno, pues toman las decisiones prácticamente de la empresa. No necesariamente al momento de existir ya un consejo de administración, que es la segunda parte, bueno, pues esas decisiones también, que a final de cuentas los dueños pues pudieran tener en algunos casos la última palabra, es bien importante el consejo de administración y que en este consejo de administración haya un balance entre familiares y profesionales independientes, ¿sí? Que estas personas, o sea, profesionales que ya tengan experiencia corporativa, experiencia institucional, que vean los riesgos de una manera totalmente objetiva, un poquito de fuera, y que puedan ayudar precisamente para esas decisiones importantes. Existen también los comités de juntas directivas. Puede ser que sea comités de auditoría, comités de nominaciones, algunos tipos de comités como para tomar decisiones muy específicas, ¿no? El comité de auditoría, por ejemplo, pues bueno, dice yo, le doy como comité, le damos seguimiento a todo lo que hace auditoría interna, incluyendo auditoría externa en los casos en donde exista esa figura también, o a control interno, incluso si es que no existe la figura de auditoría interna, sino de control interno, ¿no? La dirección general, pues es prácticamente el responsable de la gestión completa de la empresa, de alinear todas las estrategias, de alinear las estrategias de las áreas con la estrategia global de la empresa. Y como les comento, también auditores y consultores externos. Es en muchas empresas, incluso alguna figura de los auditores o consultores externos forman parte del consejo de administración. ¿Por qué nuevamente, a pesar de que ellos también pues están revisando, conocen la empresa, conocen los procesos, están viendo cómo se está gestionando los procesos de la empresa bajo un enfoque de mejores prácticas? Y esto ayuda mucho al beneficio y al mejoramiento de los procesos mismos de la empresa. ¿Cuáles son las responsabilidades de específicamente del consejo y de la dirección? O sea, nos vamos a enfocar básicamente ahorita en el consejo y la dirección, que son los que en su mayoría son los que tienen el gobierno corporativo en su máxima expresión, porque son los que ahorita, de los grupos que les comentaba, de estos grupos, prácticamente todos forman parte de un consejo de administración hasta algún punto, ¿no? Los dueños forman parte del consejo de administración, algunos directores que son parte de algún comité forman parte del consejo de administración, el director general sin duda es parte del consejo de administración, y tal vez algún que otro auditor o consultor externo también forma parte del consejo de administración. Por eso nos enfocamos un poquito en eso.
Y bueno, ¿cuáles son las responsabilidades? Primero es definir el marco de control interno, es decir, cómo va a estar estructurada el área, poner a la persona que va a dirigir el área de control interno, qué se necesita, qué tan grande, cuáles son los principales riesgos, etcétera. O sea, todo el marco general, todavía no al detalle, pero sí conceptualmente tener el marco general de necesario para la empresa del control interno. Este siguiente punto es muy importante, el apetito del riesgo. Porque el riesgo siempre va a existir. Todas las empresas van a tener riesgos, va a haber riesgos inherentes, va a haber riesgos de proceso, riesgos reputacionales, financieros, de seguridad, etcétera. El control interno, ya hemos platicado, pues el objetivo del control interno es precisamente mitigar esos riesgos, eliminarlos o mitigarlos lo más posible. Entonces vemos, también platicábamos que hay un balance de decir, bueno, ¿qué me conviene? Porque a veces en algunos casos el mitigar un riesgo, pues se sale un poco de los recursos específicamente de una empresa que dices, oye, ¿puedo vivir con ese riesgo o no puedo vivir con ese riesgo? Digo, evidentemente, ahí es muy importante de qué tipo de riesgo se trate, si es un riesgo reputacional o de seguridad, comúnmente esos riesgos tienen que mitigarse al 100%. No es como que, bueno, pues voy a vivir con un riesgo que me pueda generar o un daño reputacional o de seguridad, esos dos tienen que estar siempre cubiertos, pero algunos otros de procesos o tal vez financieros, decir, oye, puede ser que no tengan tanto impacto, ¿hasta dónde vamos a poder admitir un riesgo o mitigarlo en forma parcial? Eso es un tema o son temas muy importantes que el Consejo de Administración y la dirección siempre tiene que tener muy en cuenta. Aprobar políticas y procedimientos. Las políticas, si bien cada área es responsable de sus propias políticas, por decir, bueno, el área comercial pues es quien determina y autoriza las políticas de venta, el cómo atraer clientes, el cómo segmentarlos, etcétera, todo ese tipo de temas. Hay políticas y procedimientos muy clave que se debe también de establecer cuáles políticas deben de ser autorizadas por la dirección de un área o cuáles políticas deben de ser autorizadas por la dirección, por el Consejo de Administración. Esto obviamente depende de ponerse de acuerdo precisamente en el Consejo para decir cuáles son las que nosotros debemos de estar autorizando y monitoreando. Supervisar el diseño del sistema de control interno. Bueno, si ya bien se había definido cuál era el marco general del control interno, ahora sí es a detalle, o sea, qué es lo que el área de control en qué está trabajando, qué tanto está incluyendo en su plan de trabajo, qué está incluyendo dentro de sus revisiones y qué no. Al ratito en los ejemplos, vamos a ver cómo el hecho de que control interno no haya incluido en sus revisiones algunas partes, puede ser algo caótico para los resultados de la empresa. Supervisar la implementación, evidentemente ver cómo lo está implementando control interno y por supuesto el evaluar la efectividad del control interno, es decir, ¿está trabajando control interno en el día a día? Bueno, pues el consejo tiene que estar viendo los resultados de control interno, estar viendo y evaluando si está cubriendo su plan adecuadamente o si está dejando algo sin cubrir. Continuamos con las responsabilidades, promover una cultura de cumplimiento y ética, obviamente todo el tema del cumplimiento normativo, el cumplimiento ético, en todos los niveles de la empresa. Eso sí tiene que estar muy establecido y esto va muy alineado nuevamente con el área de control interno que tiene que estar revisando que se den esas situaciones, esos monitoreos.
El normativo, que ya lo habíamos visto, y el ético, gestionar riesgos estratégicos, va muy aunado con el tema del apetito al riesgo que veíamos en la página anterior, en donde dices, bueno, algunos riesgos totalmente estratégicos tienen que verse en el consejo. Y es precisamente, sabemos que en el consejo, en las juntas de consejo de administración, va el responsable de cada área a presentar sus avances, presentar sus temas, y es ahí en donde cada área tiene que presentar riesgos nuevos que se le están presentando como para tomar decisiones de cuál va a ser la manera de actuar o cuál va a ser la dirección a seguir específicamente en estos riesgos. Ejercer supervisión sobre la auditoría interna y externa, igual que el control interno, si existen estas figuras, qué están abarcando, cómo están trabajando conjuntamente control interno con auditoría interna y externa para no duplicar esfuerzos, para realmente abarcar la mayor cantidad de procesos posibles. Toma de decisiones, pues como les comento, en cada una de las áreas, algunas personas dicen, bueno, yo traigo al Consejo de Administración estos temas, estos problemas, estas decisiones, estos requerimientos que quiero escalar o que necesitamos escalar al Consejo de Administración para toma de decisiones o redireccionar tal vez a lo mejor algunos objetivos individuales de área para redireccionarlos a que sigan a los objetivos globales de empresa que se establecieron en el año en curso. Determinar la estructura de sucesión, esto es lo que les comentaba, muy importante, sobre todo en empresas familiares. Eh, Va creciendo la familia o a lo mejor algunos familiares cambian de rumbo. ¿Quién va a suceder a algunos miembros de la familia cuando ya no puedan estar en la empresa o cuando tengan que dejar el cargo? Esto es muy importante, por eso desde antes de que eso suceda, ya debe o es importante que exista un balance entre familia y personas o ejecutivos independientes que vengan de empresas institucionales de fuera. Manejo de conflictos, también conflictos entre las áreas, también es muy común en empresas familiares que a lo mejor algún familiar o distintos familiares son los responsables de distintas áreas, en donde puede no haber acuerdos muy fáciles entre algunos o, por ejemplo, que alguna dirección se quiera meter en las decisiones de otra área. Pues bueno, en el consejo se tienen que estar tratando estos conflictos y más si está unado, como les digo, con gente independiente o con consultores o auditores. La rendición de cuentas, que es lo que hemos escuchado por ahí, que es el accountability, es pues que cada uno de los directores y ejecutivos se haga responsable de sus acciones ante los accionistas, ¿no? Ante el mismo consejo, de decir, yo estoy haciéndome responsable de mi área y bueno, pues el consejo también junto con las direcciones tiene que estar tomando decisiones de cómo dirigir o redirigir los procesos o las decisiones dentro de cada una de las áreas. Y transparencia, este es un punto muy importante que lo van a ver en los ejemplos, que es decir, bueno, toda la información que tenemos es transparente, tanto para el consejo como para como las distintas direcciones, como para todos los equipos de trabajo. Es importante también que todos los años, todos los equipos de trabajo reciban información y comunicación de la dirección general que como parte del consejo tiene que dar a la organización para que todos los equipos estén enterados de en dónde está posicionada la empresa, si están logrando los objetivos que se trazaron, qué porcentaje de avance llevan, qué objetivos no han sido logrados, qué se espera para el año que viene, qué riesgos existen. Todo eso tiene que haber mucha transparencia, tanto internamente como externamente a accionistas.
Aquí, como les he comentado en otras ocasiones, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no se esperen hasta el final, lo podemos ir viendo a cómo vamos avanzando. En el tema de los elementos clave, aquí hay algunos elementos clave también que se deben de considerar para un buen gobierno corporativo, como es la responsabilidad corporativa. Ya ven que esto ha tomado mucha fuerza ya de algunos buenos años para acá en todo el tema de sostenibilidad, derechos humanos, contribución a la comunidad, etcétera. Se ha visto que eso trae muy buena imagen al mercado y a los clientes y comúnmente eso atrae más a la gente, ¿no? Entonces tiene que ser como un buen gobierno corporativo, todo el tema de responsabilidad social, responsabilidad corporativa es un aspecto muy fuerte que siempre se tiene que considerar. La independencia de la junta directiva. Aquí, como les comento, si la junta directiva es nada más la pura familia, no existe una total independencia de los accionistas, que son los dueños, con las decisiones. Empieza a haber mucho choque en la gran mayoría de los casos en cuestiones de qué decisiones tomar, qué dirección tomar, y a lo mejor en ocasiones cada parte de la familia está tomando su área como si fuera su pequeña empresa, ¿no? Entonces tiene que haber independencia de la junta directiva en cuestiones comerciales dentro del mismo negocio. La gestión de riesgos, pues ya lo hemos comentado. Todo el tema de evaluación de riesgos es un punto clave, es un elemento clave para el buen gobierno corporativo. Auditoría y control interno efectivos. El simple hecho de tener el área de control interno o establecer a alguien que esté revisando los controles no indica que la empresa esté trabajando bien. El área de control interno también tiene que ser evaluada, tiene que ser revisada, y una vez que control interno o auditoría interna revisa los procesos, es bien importante el seguimiento de los hallazgos, el seguimiento de las áreas de oportunidad, porque si control interno va y revisa y saca un informe y dice, tenemos estas áreas de oportunidad, todo el mundo lo lee, perfecto, cuáles son las acciones, no se quedan establecidas acciones, responsables, fechas límite para mitigar los riesgos, fechas para poder llevar a cabo las acciones. Eso, si no se lleva a cabo, pues no, de nada sirve que exista un área de control interno. La ética y cumplimiento normativo, como ya lo he mencionado, un elemento, un pilar totalmente clave para el buen gobierno corporativo. En cuestiones de separación de roles, también, como les comento, es que quede muy claro cuál es el rol de cada uno de los integrantes del Consejo de Administración, cuál es el rol de cada uno de los directores, de cada una de las personas en el del organigrama, sus niveles, cuáles son sus entregables, porque es muy común también que las fronteras de un área y otra se pierdan y empiezan a tratar de involucrarse o tomar decisiones que no corresponden a su área, ¿sí? Una cosa es opinar, eh, o dar un punto de vista dentro de juntas que son formadas para eso, como las juntas de consejo, y otra cosa es tomar una decisión que no corresponde a mi área, ¿sí? Entonces hay que tener muy bien esa separación de roles. Si no se tiene esa separación de roles primero dentro del consejo directivo y de los directores top-down, va a haber mucho conflicto entre las áreas. El tema de compromiso, aquí cada uno como parte de la empresa, como parte también del consejo de administración, que tenga el compromiso para garantizar toda la implementación de un gobierno corporativo. O sea, que digan, bueno, yo me hago responsable por mi parte de lo que es darle seguimiento a que el gobierno corporativo saque todos los procesos, que la ética esté en su lugar, que los procesos estén definidos,
que estén funcionando, que haya un área de control interno, pero cada quien dentro de su rol se tiene que comprometer. La planificación es si no se planea lo que se va a hacer, si no queda totalmente claro en blanco y negro, es prácticamente imposible llegar a los objetivos. Si se tienen los objetivos, se tiene que hacer un plan específico a nivel empresa que se descomponga a nivel área, y así para abajo a nivel equipo, en donde se pueda ver y medir que esos planes vayan direccionados a la consecución de los objetivos. El asesoramiento siempre va a llegar un punto en donde una empresa, si es chica, va a llegar un punto en donde va a requerir asesoramiento, o sea, va a empezar a crecer ya mucho, va a incrementar las ventas, va a empezar a incrementar el organigrama, que si empiezan con pocos sistemas o casi todo manual, casi todo en Excel, casi todo en PowerPoint, el empezar a crecer van a necesitar mucho asesoramiento externo. Va a llegar un punto en que esto va a ser una constante y entre más crezcan, más van a tener que automatizarse, más van a requerir apoyo externo para eso. Y la comunicación, evidentemente, es trazar muy bien todos los canales de comunicación, cómo se va a comunicar el consejo con las distintas direcciones, las direcciones con todas las gerencias con los equipos de trabajo, cuál es el rol y cómo está estructurado todos los niveles de comunicación dentro de la empresa, es muy importante. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cómo un gobierno corporativo puede llevar al éxito o llevar incluso a la quiebra, ¿no? Y voy a empezar por un ejemplo que creo que es el más emblemático en el tema de control interno, porque antes de esto, antes del 2001, había empresas incluso transnacionales, en donde no tenían siquiera un área de control interno, increíblemente. O sea, digo, yo ahorita trato de remontarme a antes de los 2000 y digo, pues caray, digo, realmente había muchas empresas que no tenían un área de control interno estructurada. ¿Qué pasa aquí? Había una empresa, Enrun, seguramente algunos a lo mejor sí han escuchado este tema, lo conocen a lo mejor algunos bien, algunos han escuchado algo de esto. Enrun era una empresa en donde tuvo muchas fallas de gobierno corporativo y se fue a la quiebra y se llevó de encuentro a muchísima gente también. ¿Qué falló en el gobierno corporativo? En primera instancia, la supervisión de la junta directiva. O sea, los directivos, no había una buena supervisión de todas las áreas de la empresa, específicamente la parte contable. Entonces, lo que Enron estaba haciendo era literalmente falseando información contable para presentarle a los accionistas información o documentación y resultados que no eran reales, ¿sí? Entonces, sentían por un lado los accionistas satisfacción con la documentación que le era presentada. Sin embargo, pues toda la información que les era presentada no era real, ¿sí? Y la empresa ya estaba prácticamente quebrando y los accionistas tenían otra percepción de la realidad. Por eso es la falta de transparencia que se menciona aquí, en donde no se tenía una buena comunicación de los números o cómo estaban los estados financieros dentro de Enron. Esto sucede una vez que sale a la luz, porque obviamente no era sostenible, pues una empresa que ya está a punto de quebrar o que va para la quiebra, por más que quieras maquillar los estados financieros, pues va a quebrar, ¿no? Y va a llegar un momento en que va a salir a la luz. Evidentemente salió a la luz, Enron va a la quiebra
los responsables de la empresa, el CEO y algunas otras personas fueron condenados a muchos años de prisión, evidentemente por este tema de fraude financiero. Y pues evidentemente todo esto daña automáticamente toda la reputación, ¿no? Y eso no nada más, o sea, como les decía, se llevaron de encuentro a más gente. En ese entonces era Arthur Andersen, que era considerado uno lo que le llaman las Big Four, que son las cuatro firmas de auditoría más grandes a nivel mundial. Arthur Andersen literalmente desapareció de la noche a la mañana. Como ellos eran los auditores de Enron, y pues ellos o estaban, en cierto modo, estaban implicados en todo esto porque ellos tenían que revisar la contabilidad de Enron. Entonces ellos también tenían cierta implicación en esto, ¿no? Entonces prácticamente hizo que quebrara Enron e hizo que quebrara Arthur Andersen. Entonces vemos aquí como una corporación que ya estaba totalmente en la cima por un mal gobierno corporativo, por no darle seguimiento a sus procesos, por no revisar adecuadamente su contabilidad, lo llevó directamente a la quiebra. Porque también es muy importante, comúnmente unas empresas o las empresas, sobre todo pymes también, se enfocan mucho en los procesos de operación. Es, a ver, yo quiero vender, 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 y cómo opero, cómo comercializo, cómo produzco, pero mi objetivo es vender. Y no voltean a ver mucho la contabilidad. La contabilidad es muy, muy importante porque a final de cuentas es el idioma que se usa para explicar lo que está pasando en la operación, ¿sí? Es el reflejo o es el idioma que explica el resultado de la operación. Entonces es muy importante el darle seguimiento a temas contables por igual y no nada más a la parte operativa, porque vemos este ejemplo. Después de esto fue cuando surgió la famosa ley de Sarbanes-Oxley. No sé si algunos la han escuchado, que aquellas empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York están obligadas a estar certificadas con esta ley. Y esta ley implica que deben de tener todo un marco de control interno lo suficientemente fuerte y auditado externamente para que cumpla con ciertos niveles de control para mitigar riesgos y eliminar áreas de oportunidad relevantes. Si no se está certificado en la ley Sarbanes-Oxley, no se puede cotizar en la Bolsa de Nueva York. Entonces, eso es específicamente para quienes cotizan en la Bolsa de Nueva York. Pero sí trajo mucho movimiento en muchas empresas, aunque no coticen, de decir, ah, caray, voy a poner más atención en mis temas de control interno porque se están dando cuenta del impacto que ha tenido en otras empresas. Un ejemplo que también a lo mejor sí se conoce un poco más, el ejemplo de Apple, hablando también de que, pues bueno, estamos tratando mucho el tema de pymes y ahorita nos estamos enfocando a grandes corporaciones, pero también grandes corporaciones que comenzaron como pymes, ¿no? El caso de Apple, pues sabemos que como prácticamente todas las empresas de tecnología comienzan en el garage de los papás de alguien, el caso de Apple no fue diferente. Steve Jobs pues comienza como cofundador de Apple en el garage de ahí de alguno de los papás con un tamaño mínimo, ahí haciendo algunos cuantos unidades, 50 unidades que venden localmente, y pues evidentemente empiezan a crecer y empiezan a crecer y empiezan a crecer. Llega Apple a un nivel increíblemente alto, como corporación, comenzando de la nada, llega a ser una corporación enorme. ¿Y qué fue lo que pasó aquí?
Increíble, Steve Jobs contrata al CEO de Pepsi en aquel entonces, lo contrata para ser el CEO de Apple. Y ahí el tema, lo que sucedió dentro del gobierno corporativo es que no pudieron congeniar dentro del consejo sus distintas maneras de trabajar. Steve Jobs era una persona muy creativa, pero con un apetito al riesgo exagerado. O sea, él tiraba toda la casa por la ventana por una innovación, por un nuevo producto, mientras que el CEO que él mismo contrató de Pepsi era muy conservador y todo lo veía bajo un presupuesto, lo veía bajo lupa, no autorizaba nada. Empezó a haber ahí algún problema, empezó a haber problemas de decisiones entre si lo hacemos, no lo hacemos, nos arriesgamos, no nos arriesgamos. Dentro del consejo empezó a haber señales muy equivocadas, top-down dentro de la organización. Y el CEO de Pepsi, bueno, el ex CEO de Pepsi, nuevo CEO de Apple, se empieza a confabular con el resto de los accionistas y con el resto de las personas del consejo para correr a Steve Jobs de su propia empresa. Hemos visto en otros casos que increíblemente eso sucede. Cuando sucede una mayoría, entonces le dicen a Steve Jobs muchas gracias y sale Steve Jobs de su propia empresa. ¿Qué sucede aquí? Pues obviamente la cabeza, que aparte de que era una parte del consejo, pues era la cabeza innovadora dentro de Apple, deja de estar ahí. Y empiezan a sacar o a tomar muy malas decisiones en nuevos productos, en cómo dirigirse al mercado, en la satisfacción al cliente. Empiezan a tomar muy malas decisiones porque se van muy conservadores y pierden todo el tema de la innovación que traía Steve Jobs y por eso otras empresas como Microsoft empiezan a posicionarse en primer punto a nivel global precisamente por estas fallas, ¿no? Entonces aquí entra la pregunta, porque ya muchas veces nos hemos preguntado también, bueno, entonces, esa frase de que nadie es indispensable en una corporación, ¿es cierto o no es cierto? ¿Verdad? O sea, porque vemos, oye, nadie en una organización es indispensable y pues si nos vamos sobre esa vertiente, pues Steve Jobs era indispensable para Apple, porque sin él, pues se fue, perdió millones, miles de millones, y una cantidad de posición de mercado impresionante. No quiere decir que no se acierta la frase, sino que es un conjunto, no es nada más que si una persona es indispensable o no, es si esa persona que está en una empresa o las personas que están en una empresa pueden trabajar y tomar decisiones conjuntamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando Apple se da cuenta que empiezan a perder miles de millones y que empiezan a perder increíblemente participación de mercado, pues le hablan y lo vuelven a meter a la empresa, porque dicen, pues no estamos pudiendo, ¿no? Cuando entra Steve Jobs, ahora sí ya se ponen de acuerdo, reestructuran todo el tema del gobierno corporativo, reestructuran responsabilidades, reestructuran niveles de decisión, de decir, bueno, ¿qué vas a decir? ¿Cuál es tu límite de decisión? ¿En dónde me meto yo? ¿En dónde te metes tú? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cuál es ese apetito al riesgo que sí vamos a aceptar y cuáles no? Se ponen de acuerdo y otra vez crece la empresa estando Steve Jobs y ya se pusieron de acuerdo, ¿no? O sea, pero es a final de cuentas la importancia de que los que están en la cabeza o a la cabeza de la organización puedan ponerse de acuerdo para poder trabajar juntos de una manera adecuada. Él, obviamente, pues bueno, aquí vemos repercusiones que ya las platiqué ahorita, pues obviamente hubo productos innovadores y hubo muchos productos que fracasaron.
pérdida de participación de mercado, bajos ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente aquí el aprendizaje es cómo se puede estructurar, porque no es nada más tomar decisiones por tomarlas, sino es entre los líderes poder trabajar en comunión y poder trabajar juntos. Vemos, por ejemplo, lo que le pasó a un tema mucho más reciente que aquí, pues sí, todos seguramente lo conocen más, el tema de FAMSA. ¿Qué se iba a pensar que una empresa como FAMSA pues iba a irse a la quiebra de esa manera? ¿Qué sucede aquí? Punto muy importante, el punto número uno, el tema de sucesión, el tema de las decisiones de las segundas y las siguientes generaciones, de decir, bueno, tenemos este esquema o estos objetivos o este ideal original, ¿sí? Va pasando la organización de una generación a otra y el objetivo va cambiando, ¿sí? Y eso no está mal, no quiere decir que esté mal. Obviamente el mercado cambia, las exigencias cambian, lo que quiere el mercado, lo que quiere el consumidor cambia, entonces pues evidentemente se tiene que ir cambiando, se tiene que ir modificando. El problema es cambiar y que se tengan las competencias para cambiar, que fue aquí el problema que tuvo FAMSA. Empezó a tener, o muchas de las decisiones las dejaron todavía bajo decisiones familiares y no bajo decisiones de ejecutivos independientes con un conocimiento o con una capacidad o con un entrenamiento y experiencia de cómo estaban haciendo o cómo llevar a cabo ese cambio. Específicamente cuando una empresa del tamaño de FAMSA se mete en una industria financiera que desconoce totalmente, ¿sí? Desconoce totalmente la estructura que pone o la que empieza a tomar decisiones en la parte financiera, no tenía las competencias para hacerlo, sigue habiendo mucha decisión familiar, entonces empiezan a tomar totalmente decisiones equivocadas, decisiones erróneas, en donde pues también llevan a situaciones que no son sostenibles para la empresa y eso los lleva directamente a la quiebra. Aquí vemos específicamente esa falta de transparencia, de decir la información, que todos tengan la misma información para poder tomar decisiones, la falta de un grupo de directivos y de consejo combinado entre familia y gente con competencias de la industria que se está o de los cambios que se están empezando a gestionar. Y pues obviamente la administración o la gestión de los riesgos para nada fue adecuada, porque evidentemente estos temas no los traía en foco control interno, auditoría, los riesgos financieros que estaban sucediendo dentro de FAMSA no los estaba viendo nadie, hasta que ya fue demasiado tarde. Entonces, este es otro tema también, y FAMSA también comenzó como una pyme, o sea, comenzó como una pequeña mueblería en Monterrey, una mueblería chiquita que fue creciendo también por un buen gobierno corporativo, y después, cuando empiezan a cambiar los integrantes de esos grupos que forman el gobierno corporativo, es cuando se empiezan a tomar decisiones erróneas. Entonces es bien importante eso, como les digo, todo el tema de gobierno, en estos ejemplos se han dado cuenta que son decisiones y son decisiones de alto nivel, son decisiones top-down. No, las decisiones no vienen de abajo para arriba, vienen de arriba para abajo, y es precisamente en donde aquí es en donde tiene que funcionar. Y puedes tener un buen gobierno corporativo y dentro de algunos años no tenerlo, pero hay que ver y detectar a tiempo cuando no se está teniendo ese buen gobierno corporativo para poder encauzarnos nuevamente, porque esto, al igual que un área específica, se pueden tener buenos procesos y de repente los procesos no están funcionando adecuadamente y pues alguien los está revisando para mantener
esas áreas libres de riesgo. De la misma manera, el consejo de administración, los accionistas se tienen que observar, y por eso también es muy importante los ojos externos para mantener una directriz adecuada dentro de todo el gobierno corporativo. Otro tema, otro ejemplo también, fue ya hace unos 6 años aproximadamente, no, un poquito más, fue hace como unos 9 años, el caso de Volkswagen, en donde también, y muy raro para una empresa alemana, en donde aquí textualmente fue y deliberadamente fue falsear todo el tema de cómo estaban siendo medidas las emisiones de los vehículos, ¿no? Como para que estuvieran en otro nivel de emisiones aceptable. Entonces tuvieron que falsear ahí alguna documentación. No todos dentro de las líneas directivas estaban enterados de esto, evidentemente. Y aquí vuelve a entrar a tema control interno y un gobierno corporativo que dé seguimiento y monitoree lo que está haciendo control interno, porque control interno no tenía ni siquiera en foco también, al igual que FAMSA no tenía control interno en foco, nada de revisar los riesgos financieros. Aquí control interno no tenía en foco el revisar nada de cómo se estaban viendo los temas de emisiones de los vehículos. O sea, estaban revisando pues otros procesos, revisando sistemas, revisando a lo mejor sí la contabilidad, etcétera. Pero aquí es bien importante abarcar todo lo que hay dentro de una organización, siempre que haya obviamente un mapeo de esos riesgos y ver cuáles son los riesgos, si son altos, medios, bajos, etcétera, que fue lo que revisamos en una de las primeras sesiones de este conjunto. Pero aquí vemos también pues las repercusiones. Si bien Volkswagen pues no se fue a la quiebra, o no es algo que lo llevó a la quiebra, pues obviamente recibió multas de miles de millones de dólares. Bajaron, o sea, las acciones, llegó un momento que bajaron por este tema, bajaron 40% las acciones en el mercado. Fue un golpe durísimo. Ahorita pues no sé realmente cómo estén, o en qué momento, o de qué manera se han repuesto, pero esto no puede estar sucediendo en las empresas. Ahorita vemos que esto lo salvó nada más por ser una empresa global. Ahorita vemos obviamente el impacto que algo así, en donde el consejo o los dueños o los directores no estén o no tengan visibilidad de lo que está pasando en la empresa, en una pyme, tiene un impacto exponencial. Creo que este es el último ejemplo un deficiente gobierno corporativo. También aquí en el 2002, WorldCom también tuvo ahí una manera en que estuvieron inflando sus ingresos muy similar a lo de Enron, pero Enron era más un tema contable. Aquí estaba muy enfocado a incremento de ventas, pero estaba inflando ventas que realmente no habían sucedido. Y esto, pues, obviamente, les lleva a perder mucha confianza en el mercado. Los accionistas pierden, yo aquí lo comento, 180 mil millones de dólares en valor de mercado de acciones por este tipo de situaciones. Nuevamente, esto dentro de una empresa global, dentro de una empresa de estas dimensiones, pues bien, algunas pueden superarlo, algunas como Enron evidentemente no, pero algo así en una pyme pues definitivamente es totalmente mortal, que es lo que menciona aquí en este slide. De decir, bueno, pues estas son empresas globales, ¿no? Que si bien algunas, como vimos el caso de Apple, de FAMSA, pues empezaron chiquitas, empezaron como pymes, empiezan a crecer, se hacen transnacionales o nacionales. Entonces, ¿qué puede provocar una pyme, verdad? Es decir, si nosotros hiciéramos, o si pasara este descuido
de no crear un gobierno corporativo y más cuando estamos creciendo, ¿qué nos puede pasar como pyme? Aquí, obviamente, pues sí se tiene varias desventajas comparado con una empresa global o una transnacional. ¿Por qué? Pues una pyme tiene recursos más limitados, ¿no? De decir, oye, pues en una empresa global eh, tienes a lo mejor algunas multas, bajan las acciones de valor, etcétera. Tienes más recursos, tienes de dónde sacar para reponerte, ¿no? Una pyme no necesariamente tiene eso. La falta de diversificación también, el hecho que a lo mejor sea una empresa que es nada más local, o que esté en algunas ciudades o que no tenga varias áreas o varios nichos de negocio distintos, pues no puede una apoyar a la otra, ¿no? O sea, de decir, oye, me está yendo mal por acá, me puedo apoyar con los ingresos de esta otra área o de esta otra empresa o de esta otra ciudad, me puedo apoyar, no en una pyme no necesariamente sucede eso, ¿no? Entonces ese es un tema también que hay que considerar. Ausencia de controles y monitoreo. Si esto pasa en empresas que son controladas y monitoreadas constantemente, pues una empresa que no tiene controles, pues literalmente los dueños no tienen absolutamente visibilidad de qué está pasando, ¿sí? Cómo se están haciendo las cosas, cómo está la información, es confiable o no es confiable la información, quién sabe. ¿Por qué? Porque nuevamente, comúnmente las pymes están muy manuales, muy manualizadas, utilizan mucho Exceles, usan muy pocos sistemas, entonces, pues la información en la gran mayoría de los casos, pues surgen dudas si es íntegra o no es íntegra, ¿no? Entonces la ausencia de controles evidentemente exponencia el riesgo que pueda traer dentro de una pyme cualquier situación que le puede impactar en sus procesos, ¿no? El impacto en la reputación, pues una reputación, digo, lo vemos, lo acabamos de ver en el ejemplo de Volkswagen, pues es una empresa global, con una reputación bastante fuerte, que a pesar de que le pegó en un 40% al valor de sus acciones, sobrevivió, la pudo llevar, pero pues una pyme, pues comúnmente, pues dices, ya cuando los clientes que tiene una pyme, pues muy fácilmente pierden confianza en esa empresa, ¿no? Pierden confianza y pues se van con la competencia, se van a buscar otras opciones y ya no hay manera de reponerse de ese tema. Acceso a capital también, bueno, pues una empresa chica a lo mejor no tiene tanto acceso a préstamos, a lo que les mencionaba de que, oye, pues voy a agarrar o tengo por acá un poco de flujo que me puede ayudar a subsistir. No necesariamente es el caso de las pymes, una empresa global, pues sí le ayuda mucho, ¿verdad? Tiene mucho flujo efectivo, tiene mucho capital, puede vender, puede hacer muchas cosas para subsanar el riesgo o multas o impactos que tuvo, algún riesgo que se materializó por no haber tenido un gobierno corporativo efectivo. Conflictos familiares, pues sí, evidentemente incrementa mucho el riesgo cuando dentro de la misma familia, lo que he comentado ahorita ya en algunas ocasiones, no se ponen de acuerdo, hay conflictos entre ellos, yo lo veo, no, eso es tuyo, esto es mío, o aunado con el siguiente punto que es el problema de sucesión, las nuevas generaciones no se ponen de acuerdo, empiezan a incrementar el riesgo de que algo pueda pasar dentro de la empresa. Y la falta de profesionalización e ineficiencia operativa. El tema, y quiero aquí ser un poquito repetitivo, el tema de institucionalizar una pyme cada vez va a ser más requerido. De decir, somos una empresa familiar,
estamos creciendo de una manera constante o rápida, pero sin mucha estructura, sin mucho soporte, tenemos que institucionalizarnos. Sí, eso es muy importante y sí es un punto que deben de llevarse ahí para reflexión de decir en qué momento o en qué situación estamos nosotros como pymes, si es que somos familiares, en qué de todo esto que hemos visto, en qué situación nos encontramos, como para saber, es el momento de institucionalizarme, es el momento de poner control interno, es momento para revisarme más, es momento para crecer o poner más formal un consejo de administración. Yo creo que esos son temas que se tienen que estar viendo de una manera ya lo más prematura posible. Ahora, por otro Alejandro, lado, si me sí. permites nada más un comentario, porque precisamente ahorita estamos viviendo con varios de nuestros clientes esa situación en procesos que estamos teniendo contigo, con algunos de nuestros clientes, donde la empresa, no por el hecho de que esté ganando dinero y esté yendo bien en este momento, signifique que esté soportada con procesos o con un buen control interno y ni siquiera con un buen gobierno corporativo. Y es justamente lo que estamos haciendo con algunos de nuestros clientes. Nos llega a sorprender cómo han crecido tanto sin una estructura y que pudiera decir, no lo ocupo, el control interno, no lo ocupo, los procesos, porque me está yendo muy bien, pero es justo el momento en donde tenemos que hacer un alto en el camino, metafóricamente hablando, para estructurar los procesos y definir el control interno y por lo tanto el gobierno corporativo, como lo estamos haciendo ahorita con algunos de nuestros clientes, ¿no? Es correcto, Toño. Sí, digo, porque aquí también, que es lo que mencioné unos minutos atrás, de que comúnmente la pyme se enfoca mucho, bueno, digo, todas las empresas, evidentemente, pues te enfocas en las ventas, ¿no? Te enfocas en crecer, pero no nada más nos debemos de enfocar en eso, nos debemos de enfocar en todo. ¿Por qué? Porque pues algunas empresas pueden decir, oye, pues estoy muy bien, está entrando mucho dinero, pero pues también no estamos viendo otros temas, a lo mejor debemos más de lo que está entrando, ¿no? A lo mejor nos estamos apalancando mucho. Es ver toda la fotografía completa de cómo estamos en tanto en activos como en pasivos, o sea, cómo están, y eso no nos lo puede decir otra cosa más que control interno, ¿no? El estarnos revisando es lo que nos va a poder estar dando como les mencionaba, el idioma para comprender el resultado que nos está dando o que nos está dejando la operación. Lo vemos aquí en el caso de Bimbo, por ejemplo, que es uno de los casos de éxito, ¿verdad? Digo, Bimbo también comenzó como una pyme, era una panadería nada más en la Ciudad de México, eso era todo. Fue creciendo poco a poco. Aquí el tema es que ha sabido manejar muy bien en todo lo que lleva Bimbo, ha manejado muy bien todo su tema de incorporar toda la estructura para un gobierno corporativo efectivo, incorporar el área de control interno, el revisar, el institucionalizarse, el decir no lo voy a dejar nada más en tema familiar, voy a querer que quiero puntos de vista externos. Se ha convertido en una empresa socialmente responsable, siempre está innovando, está sacando constantemente productos nuevos, nuevas presentaciones, nuevos tamaños, nuevos todo. O sea, es una combinación bastante efectiva entre el análisis financiero, entre la innovación de productos, entre el cómo están entrando al mercado, entre la satisfacción al cliente, en que toda su información sea transparente, en que sea una empresa ética y responsable. Y todo eso se logra con un buen gobierno corporativo y con un área de control interno que soporte que todo eso esté funcionando, ¿no? Y que le esté dando al consejo y a todos esos partes que forman parte del gobierno corporativo, precisamente la documentación o la información para saber que se están tomando las decisiones adecuadas.
Otro caso, pues, es Cinépolis, ¿no? En donde vemos aquí que también comenzó como una sala de cine independiente, en Morelos, y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y tiene exactamente las mismas bases que Bimbo. O sea, se fue institucionalizando, fue obteniendo gente independiente para poder apoyarlos a estructurarse de una mejor manera. Todo el tema de capacitación, innovación y vanguardia en temas tecnológicos, de qué ofrecerle al cliente como tecnología dentro de la experiencia del cine. Y pues el tema de sucesión, al igual que Bimbo, han cambiado generaciones y han seguido una línea de competencia, una línea de visibilidad, una línea de transparencia de la información para darle seguimiento a todos estos temas. Y, y por último vemos el caso de Grupo Herdes, que también, al igual que los últimos, vemos que son grupos que no han tenido altas y bajas. O sea, comenzaron como una pyme, comenzaron chicas, estructuran bien su gobierno corporativo, crecen, algunas en forma global, algunas en forma nacional, pero crecen de una manera sostenible, ¿no? De una manera sostenible en donde a medida va pasando el tiempo, ese gobierno corporativo lo mantienen sólido para poder mantener con el tiempo toda esa visibilidad que los pueda mantener como una empresa de éxito. Básicamente, esto es lo que tengo, Toño, para compartir de este tema de gobierno corporativo. Aquí, como les he comentado en otras sesiones, también si quieren entrar a algún tema en específico, que digan, oye, a mí me interesa un poquito conocer más el tema de gobierno corporativo, de la estructura, del impacto, de cómo, de la relación que tiene el gobierno corporativo con el control interno o viceversa, cómo poder fortalecer eso, cómo fortalecer mi control, mi gobierno, me pongo a sus órdenes. Aquí les dejo mi correo electrónico. Si quieren mandarme un correo electrónico, un mensaje por WhatsApp, y con gusto nos podemos juntar para platicar alguna inquietud que puedan tener.